Eclesiastés capítulo 1. Capítulo 1 y verso 1. Lo voy a leer yo con mi versión Reina Valera y usted me sigue ahí. Eclesiastés 1:1. Eclesiastés es uno de los libros poéticos, ¿verdad? Los 5 libros que se llaman libros poéticos. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Sí. Dice palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte. Va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, ahí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se puede decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en los que serán después. Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén, y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Hasta ahí. Vamos a orar y sentados para que el Señor nos hable. Yo no sé cuáles son sus necesidades, pero Dios sí sabe. Y Dios que está aquí suple nuestras necesidades, porque su gracia es grande, hermanos. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, te damos gracias una vez más en esta tarde, que tú has tenido cuidado de nosotros, Señor. Nos hemos gozado cantándote, te hemos adorado. Gracias que nos has permitido llegar hasta este lugar. Pero ahora te pedimos, Señor, ahora que vamos a entrar en tu palabra, que es santa, que es poderosa, que es verdadera, que estemos atentos, nuestros oídos, nuestra mente, Señor, al mensaje que tienes tú para nosotros. Yo sé, Señor, que tú siempre nos estás hablando, pero no siempre escuchamos nosotros. Yo te pido, Señor, que esas palabras tuyas lleguen hasta lo más profundo de nuestro ser y que den su fruto a su tiempo. Te damos gracias, Señor, por cada uno de los que estamos aquí y también por aquellos que no están, que tú tengas cuidado de ellos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Vanidad de vanidades. No sé cuántos escucharon aquel canto, porque estábamos escuchando unos cantos, unas alabanzas ya con algunos años, unas alabanzas ya de hace algunos años, no de las más actuales. Y Marino compuso aquella famosa alabanza o canción, vanidad de vanidades, todo es
vanidad. Y el escritor de Eclesiastés, el rey Salomón, aunque no dice su nombre aquí, Salomón, pero fue el rey Salomón quien escribió este libro, hijo de David, rey en Jerusalén. Y el rey Salomón escribió estas palabras y yo lo veo como que hubiera hecho un trabajo de investigación sobre la vida. Y voy a leer los mismos textos, pero en una versión diferente. Dice un poquito diferente. Vamos a acomodar aquí. Acá se va a ocupar un púlpito como el que tiene la hermana María en su casa. Está caída. Y voy a leerlo en la traducción del lenguaje actual. Usted me sigue ahí. Y dice, estas son las palabras del predicador hijo de David, que fue rey de Jerusalén. Y dice, se va a fijar cómo empiezan a cambiar algunas palabras. Dice, en esta vida nada tiene sentido. Todo es una ilusión. Así dice la traducción al lenguaje actual. Es una traducción diferente. Dice, nada tiene sentido, todo es una ilusión. Dice, realmente en esta vida nada ganamos con tanto trabajar. Unos nacemos, eso le va a gustar a los que no les gusta trabajar, Unos nacemos y otros morimos, pero la tierra jamás cambia. El sol sale por la mañana y por la tarde se oculta y vuelve corriendo a su lugar para salir el día siguiente. El viento gira y gira y no deja de girar, y a veces sopla hacia el norte y a veces sopla hacia el sur. Los ríos corren hacia el mar y luego vuelven a sus fuentes para volver a vaciarse en el mar. Pero el mar jamás se llena. ¿Se había preguntado eso usted? ¿Cómo es que llega tanta agua al mar y nunca se llena? Y siempre está al mismo nivel, ¿verdad? Dice el 8, qué difícil me resulta explicar lo aburrido que es todo esto, dice Salomón. Nadie se cansa de ver, nadie se cansa de oír. Lo que antes sucedió vuelve a suceder, lo que antes se hizo se vuelve a hacer. Como que se repite todo. En esta vida no hay nada nuevo. Cuando alguien llega a decir, aquí tengo algo nuevo, resulta que eso ya existía desde antes que naciéramos. Nosotros no nos acordamos de lo que otros hicieron, ni los que vengan después se acordarán de lo que hicimos nosotros. Los que vengan después creerán empezar de nuevo. Dice el 12, yo al predicador fui rey de Israel y reiné en la ciudad de Jerusalén. Toda mi sabiduría la dediqué a tratar de entender lo que se hace debajo de este mundo, o lo que se hace en este mundo. Esta es la tarea que Dios nos dejó y es una tarea muy pesada. Pude darme cuenta de que no tiene sentido nada de lo que se hace en este mundo. Y fíjese esta frase, o escúchela, dice, todo es como querer atrapar el viento. Hasta ahí. ¿Ha querido atrapar el viento, hermano? Imagínense que pasa un ventarrón y se lo quiere atrapar. ¿Se puede? No se puede, ¿verdad? Y ahí en el estudio, ahí con Katia, y nos reunimos los lunes, con Tona, con Fer, con todos ellos. Estamos estudiando sobre la sabiduría, un poquito sobre el tema de la sabiduría. Y el libro de Eclesiastés es un libro que lo escribió el hombre más sabio que ha existido, dice la Biblia. Hombre. ¿Por qué tenía tanta sabiduría? Porque él se la pidió a Dios. Dios le dio sabiduría. Y el libro de Eclesiastés es un libro donde podemos sacar muchas enseñanzas, mucho que nos deje a nosotros. Pero vamos a hablar un poquito sobre este tema
de la vanidad. Y cuando habla de vanidad, no se refiere a las hermanas que pasan muchas horas peinándose, arreglándose. La palabra vanidad ahí se traduce más bien como algo pasajero, algo fugaz. Entonces dice, todo es pasajero, todo es fugaz, dice el escritor. Y es como si Salomón estuviera haciendo un estudio sobre dónde se encuentra la felicidad. Y esta pregunta es la pregunta que todo el mundo se hace, cristianos y no cristianos. Es la pregunta que la sociedad se hace. ¿Dónde se encuentra la felicidad? Porque todo el mundo quisiera encontrar la felicidad o la completa felicidad, porque todos tenemos momentos felices, todos tenemos momentos alegres, todos tenemos momentos de satisfacción y momentos donde está más complicado el asunto. Pero el ser humano quisiera encontrar la felicidad completa. Y eso es lo que el rey Salomón se pone o se dedica a estudiar. Y en el verso 14 dice, me di cuenta que nada tiene sentido, nada de lo que se hace en este mundo. Suena como algo muy negativo. Como que el rey Salomón, con toda su sabiduría y todo lo que tenía, se dio cuenta que muchas cosas, en este caso dice él nada, hablando de las cosas del mundo, nada tiene sentido, dice. Y hay un hombre sobreviviente del holocausto, de aquella masacre a los judíos durante la Segunda Guerra por los nazis. Y este hombre se llamó, porque ya murió, Viktor Frankl. Y todos los psicólogos, psiquiatras estudian este libro de Viktor Frankl. Y se llama El hombre en busca de sentido. Y no nada más ellos, sino que es uno de los libros que se ha vendido mucho. El hombre en busca de sentido. Y lo que trata este libro, Viktor Frankl fue un sobreviviente del holocausto y él cuenta en ese libro pues lo que tenían que hacer para sobrevivir en un ambiente que las chances de que vivieran eran muy poquitas, que el porcentaje de que iban a morir era más alto, ya sea de hambre o en un horno o en una cámara de gas o simplemente por el hambre, porque no tenían que comer. Y cuenta Viktor Frankl, este hombre era austriaco, él después desarrolló algo que él llamó la logoterapia, terapia de logo o logoterapia. Y lo que esto consiste, a grandes rasgos, es cómo sanar a alguien. Los psicólogos, los psiquiatras tratan la ¿qué, hermanos? La mente, los asuntos mentales. La psicología es el estudio de la mente o el estudio de la conducta humana. Cómo sanar a la persona a través del sentido. Por eso se llama el libro El hombre en busca de sentido. El sentido aquí se traduciría como propósito, como significado. Serían sinónimos de sentido. ¿Cómo sanar a alguien? Dice, ayudándole a descubrir algo en su vida, algo o alguien
que tenga más sentido o que tenga sentido para que este sufrimiento o esta lucha valga la pena. Eso es el resumen de su terapia. ¿Cómo ayudar a la gente a descubrir que encuentre algo que valga la pena? Que tenga sentido lo que está pasando. Y él se refiere a esto porque mientras estaban ellos encerrados ahí, ellos querían sobrevivir y tenían que pensar en cosas que los motivaran a seguir viviendo. De otra manera, el sufrimiento que estaban pasando era tanto que muchos mejor corrían en su desesperación al alambrado eléctrico y ahí morían. Ese era el escenario que estaban pasando. Entonces, ¿cómo hacer o qué hacer para que a mí no me pase eso, que llegue la desesperación tan fuerte de mi situación y corra al alambrado eléctrico y ahí quede electrocutado y ahí muera? Entonces dicen que ellos pensaban pues en sus seres más queridos. Estaba casado, su esposa, sus hijos, sus padres, pensaban en su familia, en lo que más querían, que una vez que salieran de ahí, que una vez que todo pasara, iban a salir y se iban a reencontrar con ellos. Y esa era su motivación. Eso era lo que los mantenía vivos. Lo que muchos se dieron cuenta después es que al llegar a su casa, su familia ya no estaba. Su familia había muerto. ¿Y cómo hacerle después? Que lo que los motivaba ya había muerto. ¿Cómo hacerle para seguir después? Y la terapia esta se basa, y esto es algo válido, en que los seres humanos son capaces de hacer grandes sacrificios por alguien más que por uno mismo. ¿Qué quiere decir esto? Si yo le digo a usted, esto es un ejemplo, no voy a hablar del tema de la salud, pero es un ejemplo. Si yo le digo a alguien, cuida tu salud para que tengas más calidad de vida, haz buenos hábitos, cuídate, no comas tantas de esas cosas, no consumas tanto de aquello. No voy a decir marcas para no ofender a nadie, no pagan comerciales tampoco. No consumas de estas cosas, te hace daño. Cuida tu salud. Quizás tenga un efecto, algún efecto leve. Hermano Nico, pues dice que me cuide, pues seguro que me interesa, que cuide mi salud. Pero si yo le digo, si usted es abuelo, y una de las cosas que más amas es a sus nietos, si yo le digo, cuídate para que puedas disfrutar a tus nietos, ¿qué tiene más efecto, hermanos? ¿La primera o la segunda? Ya no lo hagas por ti, hazlo por ellos. ¿Qué es lo que más quieres? Para que los disfrutes, para que les dejes un mejor futuro. Busca a Dios. Si no lo quieres hacer por ti, no lo hagas por ti, pero hazlo por ellos para que les dejes un mejor legado, una mejor herencia. No tiene que ser económica, pero les enseñas algo bueno. Y en eso se basaba esa terapia, y esto no es algo ajeno a la Biblia, hermanos. Hacer algo
por alguien o por una causa que es mayor que uno mismo. ¿Cuántos años trabajó Jacob por Raquel? 14 años trabajó Jacob por su esposa Raquel. No es decir usted, pues ya llevo más de 14 y ya no voy a trabajar por mi esposa. No, pero estaba dispuesto a sacrificarse por el amor de su vida. 14 años, eran 7, pero luego le hicieron trampa y tuvo que trabajar otros 7. Luego usted ve la historia ahí de Jacob y su suegro. Eran igual de tranza los dos. Jacob quiere decir el usurpador, imagínense, ¿no? Está interesante la historia. Pero el sacrificio más grande de todos, ¿quién lo hizo, hermanos? Jesús. ¿Y lo hizo por él? Lo hizo por nosotros. Estuvo dispuesto a dejar su trono de gloria y tomarse un cuerpo o formarse un cuerpo humano y padecer lo que padeció por usted y por mí. No tenía necesidad, pero por amor a nosotros. Por amor a nosotros estuvo dispuesto a hacerlo. Entonces, esa gente que se encontraba encerrada allí, si no tuviera un sentido su vida, fácilmente morían en la desesperanza. Se daban por vencidos. ¿Ha conocido gente usted que dice, no quiero vivir? No tengo ningún motivo para vivir. ¿Para qué? Hay gente que se siente así a veces, en la desesperanza. Y tenían que encontrar un motivo para seguir adelante. Y Salomón, en este experimento, regresando de Víctor Frank a Salomón, una de las preguntas que se debió de haber hecho es, bueno, ¿dónde se encuentra la felicidad total, completa? ¿Cómo es que mi vida, cómo puedo realizarme en la vida para estar completamente, para ser completo, que no me falte nada? ¿Qué es aquello que le puede dar sentido o propósito a mi vida? ¿Qué es lo que le da propósito a tu vida? Y Salomón se dedicó investigando. Primero empezó por la sabiduría. Dijo, bueno, la sabiduría va a llenar mi vida. Pero se dio cuenta al final que era vanidad. Después siguió con el placer. Dijo, le voy a dar a mi carne lo que quiera. ¿Ha escuchado esa frase usted? La gente que dice, al cuerpo lo que pide. Vas a ser feliz. De todas maneras te vas a morir, dicen. Mejor gózate. Son frases de la gente. Y Salomón comía de lo mejor, bebía de lo mejor para ver si en el placer podía encontrar una completa felicidad. Dice después que se hizo casas, mansiones, viñedos, huertos, jardines, árboles frutales, estanques de aguas, para ver si ahí podía tener una felicidad completa. Después se dio cuenta que no era así, que era vano, que era pasajero todo eso, que todo era correr tras el viento, dice él, querer atrapar el viento, y que todo eso solamente causaba aflicción de espíritu. Después dice que se juntó, compró mucho ganado, vacas, ovejas, juntó oro, plata, y tampoco estaba ahí la felicidad completa.
Después juntó los mejores cantores y músicos, porque quizás dijo, quizás en la música y en el canto, ahí está la felicidad completa. Pero tampoco estaba ahí. Dice, no negué a mis ojos nada, ni a sus ojos, ni a su cuerpo, no se negó ningún deseo Salomón. Todo lo que quiso, él podía tenerlo. Pero dice que todo era vanidad y aflicción de espíritu. Hermano, ¿por qué menciono esto? Porque quizás tú estás persiguiendo el viento en estos momentos. Quizás digas, una vez que tenga mi negocio, una vez que logre mi trabajo soñado, una vez nada más que compre mi casa. Usted sabe cuánta gente yo he escuchado que dice, no voy a la iglesia porque estoy atrás de la casa de mis sueños. Y hasta que no la consiga, tenía un amigo que decía entre broma y serio, decía, me voy a hacer, como dijo, voy a ser rico, me voy a morir en el intento. O como dice aquella frase de aquella mujer mejor muerta que ¿qué? Sencilla. Eso más o menos por ahí va, ¿no? Entonces, si usted y yo, hermanos, pensamos que obtener el éxito en la tierra, porque eso es lo que el mundo vende. Haz esto y obtendrás éxito, y si obtienes éxito vas a ser muy feliz. Porque eso es lo que el mundo vende. Esa es la propaganda del mundo. Y a veces podemos caer en lo mismo. No tengo tiempo para Dios porque estoy persiguiendo mis sueños. No tengo tiempo para Dios porque estoy atrás de mi sueño que me va a hacer muy feliz. Mire, hermano, Salomón ya probó todo eso y dijo que no le funcionó para alcanzar una completa felicidad. Entonces imagínense, como el caso de Víctor Frank, no del hermano Víctor que está aquí, de Víctor Frank. Imagínense el caso de él, que muchos llegaron a su casa y aquello que los mantenía vivos ya no estaba muerto. Es así como dice Salomón que se va a sentir una persona una vez que consigue aquello que pensaba que se encontraba la felicidad allí. Pero una vez que lo obtiene, una vez que ya está en la casa de sus sueños, o en el auto de sus sueños, o en el negocio de sus sueños, o en la esposa o el esposo de sus sueños, y se da cuenta que no era la felicidad completa, que hubo un momento de felicidad, un tiempo, pero que después regresó el vacío, porque hay un vacío que ninguna cosa terrenal lo va a llenar. Hay un vacío que solamente ¿quién puede llenar, hermanos? Solamente Dios. Y cuando la gente no conoce a Dios, el vacío sigue estando ahí y ocupa algo más para llenarlo. Pero no se llena, porque solamente Dios llena ese vacío. Solamente Dios puede darte una completa felicidad, aún en medio de las pruebas, aún en medio de las tribulaciones y las circunstancias de la vida. La felicidad no consiste en estarse riendo todo el tiempo y estar pensando, tengo un amigo que a todo le saca diversión, a todo le saca. Está bien ser alegre, porque la Biblia dice que es buena medicina, dice el proverbio. El corazón alegre es buena medicina. Pero eso no es la felicidad completa. Miren,
Decía nuestro pastor, mi hermano Mario, ¿verdad? Los ansiolíticos nunca se habían vendido tantos como hoy, y nunca una sociedad había tenido tanto como nuestra generación. Nunca habíamos tenido tanto como ahorita. Hoy tenemos autos y tenemos casas más amplias. Antes la mayoría no tenía eso. Hoy tenemos más economía, pero hay gente más infeliz. O hay más infelicidad, para que no se oiga tan fuerte, ¿verdad? Por lo contrario de feliz, ¿qué es? Infeliz, ¿no? Entonces, hay más economía, la gente tiene más dinero, pero es más infeliz hoy en día. Mire, vivimos en casas más grandes, pero tenemos menos tiempo para habitarlas. Porque trabaja más la gente para pagar por ellas. La ciencia médica se ha multiplicado, pero hay más enfermos hoy en día. Y hay más enfermedades que antes. Tenemos mejores hospitales, parecen hoteles de 5 estrellas, pero hay más enfermos, ¿no? Tenemos mejores escuelas, pero hay más ignorancia de las cosas que son realmente relevantes en la vida, hermanos. Hay menos valores. Entonces, progreso no quiere decir mejora. No debemos de correr tras el viento como lo hace el mundo. Porque una vez que obtengas aquello por lo que sacrificarás todo, te darás cuenta que el vacío seguirá estando ahí. Ese vacío que solamente Dios puede llenar. Entonces, dice Salomón, porque esta es la clave. No es solamente identificar que hay un problema, sino dónde está la respuesta. Entonces, ¿qué hacemos? Como dijeron aquellos hombres una vez escucharon la predicación, entonces, ¿qué haremos? En el capítulo 12 de Eclesiastés, ahí mismo, y el verso 13, que es la conclusión de este libro, el mismo Salomón da la respuesta. Capítulo 12, verso 13. Dice, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. El fin de todo el discurso: teme a Dios. Esto se podría traducir: busca a Dios, agárrate de Dios, ten reverencia a Dios, escucha a Dios y guarda sus mandamientos, porque de esto depende el hombre. De esto depende el hombre. Con esto no quiere decir, hermano, que el día de mañana dejes tu trabajo, que dejes tu proyecto, que digas, bueno, pues nada más voy a dedicar a orar y a buscar de Dios. No, porque hay gente que se va a ese extremo. O que no tengas metas, por ejemplo, quizás este año tienes metas, cosas que quieres lograr. Está bien tener metas, está bien tener planes. No puede uno dejar de suplir necesidades de la casa, de trabajar, ¿no? Pero no es lo mismo trabajar que afanarse del trabajo. Son dos cosas diferentes.
Todos tenemos que trabajar o tenemos que llevar un sustento. Pero la Biblia no habla en contra del trabajo, habla en contra del afán al trabajo o cualquier cosa de este mundo. Y el escritor dice: el fin de todo, teme a Dios y guarda sus mandamientos. La Biblia dice: poner primeramente el reino de Dios y ¿qué? Su justicia. Y las demás cosas hablan de las necesidades que tiene el ser humano: alimento, vestido, vendrán por añadidura. No los gustos, pero las necesidades, ¿no? Y entonces, si en las cosas del mundo no encontramos una felicidad completa, ¿dónde se encuentra? Entonces, ¿qué persigo? Y la Biblia dice en el libro de Jeremías, en el capítulo 29 y verso 11, una versión dice: planes de paz tengo para ti y no de mal. Pero otra versión dice: pensamientos de bien tengo para ti. Amén, gloria a Dios. Dios tiene planes de bien para nosotros, hermanos. Dios tiene pensamientos de bien. Dios tiene propósitos por los que sí vale la pena sacrificarse, por los que sí vale la pena esforzarse, porque son cosas no perecederas, nadie te las puede quitar. Por eso cantamos ese corito que dice: el gozo que siento yo, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Las cosas celestiales, los propósitos celestiales, el mundo no te los puede quitar. Las cosas terrenales, el día de mañana te levantas, cayó la bolsa de valores, tu dinero que tenías en el banco ya vale la mitad. Los bienes raíces fueron para abajo, hubo una pandemia, nadie puede trabajar, cualquier cosa puede pasar. Pero las metas o propósitos celestiales, hermanos, esos no te los puede quitar el mundo y no te los puede quitar el diablo. Dice el Señor: planes de bien tengo para ti. Y mire, la semana pasada hablaba nuestro pastor del apóstol Pablo, ¿verdad? Peleado, ¿qué? ¿Se acuerdan? Pero no vamos a hablar de eso, pero vamos a hablar un poquito del apóstol Pablo. En el capítulo 20 de los Hechos, y el verso 23, ya con esto ya estamos aterrizando. Hechos capítulo 20, verso, lo voy a leer desde antes, lo voy a leer desde el verso 17, para que sea más claro. Hechos 20, 17, el apóstol Pablo dice: despedida de Pablo en Mileto, dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, Pablo hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles cerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que ya me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio,
diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Y este es el claro, el 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Se acuerda que la prédica pasada, el domingo pasado, era el apóstol Pablo? Todas esas cosas que tenía como con mucho valor, ahora las tengo por basura por seguir a Cristo. El apóstol Pablo le fue dado un propósito celestial, ya no un sentido, ya no un significado, ya no un propósito terrenal, un propósito celestial, era algo que ardía dentro de él. Y cuando nosotros dejamos que Dios obre en nosotros, y hemos estado estudiando sobre los dones y ministerios, cuando Dios obra en nosotros y pone algo dentro de nosotros, hermanos, hay un propósito por el cual todo lo que pensamos que es sufrimiento vale la pena. Es parte de un proceso, ya no es sufrir por sufrir. Ahora eso que me está pasando es parte de un proceso. No es lo mismo, dice, como el vocabulario es tan importante. No es lo mismo decir estoy sufriendo, pobrecito de mí, a decir Dios me está pasando por un proceso porque me quiere llevar a algo todavía mejor. Ya no es sufrir por sufrir, ahora es como un desafío, pero como un reto. Y al ser humano le gustan los retos, ¿no? Pero por algo que vale la pena. Ya no es sufrir sin esperanza, nada más estoy sufriendo y esperando a ver qué día la situación va a mejorar en mi vida. No, ahora una vez que conocemos a Cristo, Dios nos pasa por procesos que valen la pena, porque una vez que pasamos, saldremos mejores. Vale la pena. Hermanos, este es el fin de la prédica. Vale la pena lo que tenemos que padecer por los propósitos celestiales. No vale la pena dejar a Dios por las metas terrenales. No vale la pena. Por eso dice el texto de que le serviría al hombre, y esto incluye a la mujer también, si ganara el mundo, ¿pero qué? Pero perdiera su alma. ¿De qué le sirve si gana todo? Si es famoso, si es millonario, como decía Salomón, ¿de qué sirve? No tiene sentido. Pero en cambio, lo poco que tenemos sirviéndole a Dios se disfruta más. Vale la pena porque sabemos que Dios está con nosotros y sabemos que no estamos solos y sabemos que un día llegaremos a un lugar mejor y que todo eso es temporal. Amén, hermanos. Amén. Digo esto porque empieza el año y todos tenemos metas. Pero esas metas que tienes, nada más tienes metas terrenales o también tienes metas espirituales o celestiales. Aleluya. Dios tiene planes celestiales para ti, el Padre. No te afanes
en las metas terrenales. No te afanes, ocúpate, está bien, no te afanes en ellas. Porque te puede costar tu salvación, porque te puede costar tu relación con Dios, porque te puede costar tu vida misma. Usted sabe con cuánta gente exitosa yo he hablado que su vida no tiene paz, no es lo que pensaban, no es lo que se imaginaban una vez que llegaron a ese puesto. Porque no importa qué tanto logres en este mundo, no importa qué tanto éxito tengas, si Dios no está en tu vida, seguirá estando ese vacío. Pero si Dios está en tu vida, lo demás es fácil, hermano. Es muy raro que alguien se muera de hambre. Si no se murió de hambre, hay muchos allá en el Holocausto. Muy raro que aquí en nuestros medios alguien se muera de hambre, ¿no? Porque son promesas de Dios. Joven fui, dijo el rey, y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Dejemos nuestras metas en manos de Dios para que tengan sentido, hermanos. Ese es un buen propósito. Para que tengan sentido, porque si no tienen sentido, las metas terrenales, te darás cuenta que solamente estabas persiguiendo el viento, queriendo atrapar el aire. No se puede. Te voy a invitar a mi hermano Pedro, si me ayuda a poner esa alabanza, hermano Pedro, la tendrás.